¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eso está el chofer? Sí. ¿Del trailer? ¿No le pasó nada? No, Un nuevo ataque sacude a todo México. ¿Qué pasaría si el CJNG atacara sin ningún tipo de contemplación a las fuerzas federales, dejando a varios hombres abatidos? El CJNG lo ha vuelto a hacer, y esta vez fue en la Ciudad de México. Luego de varias semanas de aparente calma, han dado un golpe que podría cambiar el destino de todo. ¿Cómo lograron ejecutar esta maniobra? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Fue una mañana cálida cuando el caos irrumpe sin previo aviso. El cártel Jalisco Nueva Generación, decidido a enviar un mensaje a las fuerzas federales, organizó un ataque brutal y coordinado contra una de las patrullas de la Guardia Nacional que realizaba un recorrido rutinario en una de las principales avenidas de la ciudad. Sin advertencia, sicarios del CJNG abrieron fuego desde vehículos en movimiento, utilizando rifles de asalto y otras armas de alto calibre, de manera rápida y precisa. La sorpresa fue total, y la violencia del ataque dejó a los miembros de las fuerzas federales desorientados, sin tiempo para reaccionar adecuadamente. El tiroteo tan inesperado como mortal fue una muestra más de la creciente audacia de los cárteles, que ya no temían atacar en plena luz del día, en una de las ciudades más vigiladas y protegidas del país. Los disparos comenzaron a sonar de inmediato, perforando el aire con la brutalidad característica de los ataques del CJNG. Los agentes de la Guardia Nacional, atrapados en medio del fuego cruzado, intentaron buscar refugio detrás de los vehículos de patrullaje, pero la violencia de los sicarios era tan desmesurada que pronto se hizo evidente que, a pesar de sus esfuerzos, no estaban preparados para un ataque tan agresivo. La avenida, que minutos antes había estado llena de transeúntes, vehículos y peatones, se convirtió en un campo de batalla. Los civiles aterrados comenzaron a correr buscando refugio, mientras los miembros del cártel disparaban sin cesar. La escena era caótica, coches abandonados, gente huyendo por todas partes, y las balas surcando el aire sin piedad. En cuestión de minutos, las fuerzas federales se encontraban abrumadas, no solo por la cantidad de atacantes, sino también por la rapidez con la que los sicarios se habían desplegado. Los agentes caían al suelo, algunos heridos, otros inmóviles, mientras otros con gran destreza y valentía intentaban devolver el fuego. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las bajas fueron inevitables. Varios miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida en ese tiroteo tan sorpresivo como devastador. Pero no todo estaba perdido. A pesar de la intensidad del ataque, las fuerzas federales lograron organizar una respuesta coordinada. Sabían que la situación no podía seguir así, y bajo el comando de sus superiores comenzaron a responder con un fuego igualmente feroz. A medida que los sicarios intentaban retroceder y ganar terreno, las fuerzas federales pusieron en marcha una serie de tácticas para rodearlos y contenerlos. Los disparos continuaron, pero esta vez las fuerzas federales lograron retomar el control de la situación. Un grupo de sicarios, al verse rodeado, intentó escapar. Intentaron huir rápidamente hacia un edificio cercano, buscando refugio y cubriéndose entre los vehículos, pero el cerco se estaba cerrando. La respuesta rápida de los federales y el apoyo aéreo que llegó en cuestión de minutos permitió que la situación no se fuera de las manos. Con gran destreza y precisión, los miembros de la Guardia Nacional lograron reducir a varios de los sicarios, que, aunque bien armados, no pudieron hacer frente a la presión de las fuerzas federales bien entrenadas. Los hombres del CJNG, atrapados entre las balas y sin rutas de escape, comenzaron a rendirse, aunque algunos intentaron huir corriendo desesperadamente por las calles. Sin embargo, sus intentos fueron en vano. Los agentes de la Guardia Nacional se movieron rápidamente, rodeando a los que quedaban, deteniéndolos uno a uno, reduciéndolos y sometiéndolos contra el piso. No había espacio para que los sicarios pudieran resistirse más. La violencia del enfrentamiento fue reemplazada por la disciplina de los oficiales que, aun con sus propios compañeros caídos, no perdieron el enfoque en su misión: neutralizar a los atacantes y asegurar que los responsables de este atentado pagaran por sus crímenes. El cerco se cerró más y más, hasta que no quedaron sicarios libres. Los pocos que habían logrado evadir la captura fueron rápidamente acorralados, sin escape posible. La escena era una de caos controlado, vehículos detenidos en mitad de la calle, los restos de la balacera esparcidos por el asfalto y los sicarios reducidos al suelo, sus cuerpos siendo maniatados por los agentes de seguridad. La operación de captura se llevó a cabo con rapidez y eficiencia, pero no sin dejar una estela de sangre y muerte. Entre los sicarios caídos, algunos fueron encontrados con signos de resistencia, mientras otros ya estaban inmovilizados antes de poder disparar una sola vez.
Los refuerzos llegaron poco después. Helicópteros sobrevolaron la zona, mientras más unidades de la Guardia Nacional, Sedena y Policía Federal se desplazaban hacia el lugar para asegurar el área. La prioridad era preservar la escena, asegurar a los prisioneros y garantizar que no quedaran más amenazas en la zona. Los heridos, tanto de las fuerzas federales como de los sicarios, fueron trasladados a hospitales cercanos. Las imágenes de lo sucedido rápidamente comenzaron a circular en los medios de comunicación, y la noticia de que un ataque tan violento había tenido lugar en plena Ciudad de México fue un fuerte recordatorio de que el crimen organizado sigue siendo una amenaza constante, incluso en las zonas más vigiladas del país. El coordinador de la Guardia Nacional, quien estaba al mando en ese momento, no tardó en llegar a la escena. Su rostro mostraba una mezcla de ira y determinación. Aunque el ataque había sido un golpe brutal a las fuerzas federales, él sabía que lo más importante era la respuesta inmediata. No podemos permitir que nos intimiden, pensó mientras caminaba por el lugar del tiroteo, mirando los restos de los vehículos destruidos y las manchas de sangre en el suelo. Ahora, ¿qué les depararía a estos prisioneros? ¿Qué tipo de castigo tendrían en mente? Los prisioneros, ahora sometidos y esposados, fueron rápidamente cargados en vehículos blindados para ser trasladados al centro de detención más cercano. Sus cuerpos, cubiertos de polvo y sudor, reflejaban el cansancio y la derrota. Eran hombres que creyeron que podían desafiar a las autoridades, hombres que pensaron que su poder y su lealtad al cártel los hacían invulnerables. Sin embargo, ahora se encontraban en la posición más vulnerable posible, sometidos y capturados, a merced de las fuerzas federales sin más protección que las esposas que les sujetaban las muñecas. El convoy que transportaba a los sicarios avanzaba rápidamente hacia la prisión, escoltado por unidades de la Guardia Nacional y los elementos del ejército mexicano. Los prisioneros, aunque uno que otro trataba de mantener la compostura, sabían que ya no tenían control sobre su destino. Sus pensamientos estaban llenos de incertidumbre, ya que lo que les esperaba en la cárcel era mucho más aterrador de lo que habían experimentado en el campo de batalla. Las sombras de la prisión se alzaban ante ellos como un presagio de lo que estaba por venir. En sus mentes resonaban las mismas preguntas. ¿Qué les harían ahora? ¿Cómo serían tratados por las autoridades y los demás prisioneros? Una vez que llegaron a la cárcel, el ambiente era palpable. La prisión, conocida por su dureza y su reputación de tratar a los reclusos con extrema violencia, ya los esperaba. Los sicarios, con la cabeza agachada, fueron empujados sin ceremonias a través de las puertas de metal y acero, con el sonido de las bisagras chirriando, como si todo lo que hacían fuera una formalidad, algo que debía suceder porque simplemente no tenían escapatoria. No había honores para ellos, no había respeto, eran solo criminales que habían fallado en su misión y, por lo tanto, no merecían ningún tipo de compasión. Dentro de la prisión, los sicarios fueron rápidamente despojados de sus pertenencias. No solo sus armas fueron incautadas, sino también cualquier indicio de poder o influencia que pudieran haber traído consigo. Los guardias, con la frialdad y el profesionalismo que les caracterizaba, los despojaron de sus pertenencias, buscando cualquier cosa que pudiera haberles servido para seguir operando dentro de las celdas. Mientras tanto, los prisioneros que ya se encontraban en el lugar observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Los hombres del CJNG, que se habían considerado imponentes y poderosos en el exterior, ahora se veían reducidos a lo mismo que todos los demás, carne de cañón, destinados a la humillación y al castigo. Lo que sucedió a continuación fue tan brutal como predecible. Los sicarios, que ya no podían ofrecer resistencia, fueron golpeados con una violencia inusitada. No fueron tratados como prisioneros con derechos. No hubo procesos legales ni juicios que les ofrecieran alguna posibilidad de redención. En lugar de eso, los guardias y los reclusos más antiguos, que veían en los miembros del CJNG una oportunidad para ejercer su propia autoridad, comenzaron a golpearlos. Los puños y los bates se estrellaron contra sus cuerpos, mientras los sicarios caían al suelo, incapaces de defenderse. El sonido de los golpes, de las patadas y El sonido de los golpes, de las patadas y de los gritos llenaba el aire, resonando en las paredes de la cárcel. Los prisioneros que observaban se burlaban, disfrutando del espectáculo, sabiendo que finalmente los hombres que habían causado tanto sufrimiento ahora estaban pagando el precio de su arrogancia. La humillación fue tanto física como emocional. Los sicarios fueron abofeteados, pateados y golpeados hasta quedar inconscientes. Su orgullo, su dignidad y su control ya no existían. Ellos, que habían sido temidos por su violencia y su destreza en el combate, se encontraban ahora a merced de aquellos mismos que ellos consideraban inferiores. La furia que habían desatado en el exterior ahora regresaba a ellos multiplicada. Y lo peor de todo,
Sabían que no podían hacer nada para detenerlo. Eran simplemente prisioneros en un mundo donde el poder se medía por la capacidad de infligir dolor y sufrimiento. Después de que los sicarios fueron golpeados y sin piedad, los guardias que no mostraban ninguna compasión los levantaron como si fueran trozos de basura. No hubo ningún tipo de cuidado, ninguna preocupación por su bienestar. Con mano firme y sin un ápice de respeto, los arrastraron hacia sus celdas. Los hombres que una vez se habían visto a sí mismos como parte de una élite de asesinos, ahora caían al suelo sangrando y con el rostro desfigurado, mientras los otros prisioneros observaban y murmuraban entre ellos. El suelo de la prisión, frío y sucio, los recibió como un recordatorio de que en este lugar la muerte o la humillación no tenía distinción. No importaba qué tan grandes fuera la cárcel. Dentro, todos eran iguales, todos eran presas. ¿Será que realmente lo que les hacían a estos pandilleros era correcto, o son medidas exageradas? Los reporteros estaban expectantes. Sabían que Harfuch no era un hombre de muchas palabras ni de discursos políticamente correctos. Siempre que hablaba, sus declaraciones eran claras, directas y contundentes. Y esa mañana, después del violento ataque del CJNG, todos los ojos estaban puestos en él. El coordinador de la Guardia Nacional había estado bajo un ataque directo de sicarios del cártel, y varios agentes habían caído en combate. Los medios sabían que el mensaje que el gobierno mexicano iba a enviar tras este incidente tenía que ser muy claro. No habría impunidad, no habría lugar para la negociación. Las fuerzas de seguridad, aunque sufrían bajas, seguían de pie, listas para hacer frente a los enemigos de la ley. Harfuch, quien había sido uno de los primeros en llegar a la escena del ataque, estaba visiblemente cansado, pero su presencia en la rueda de prensa no dejaba lugar a dudas sobre la firmeza con la que enfrentaría la situación. Con una mirada firme y la cara impasible, se acercó al podio, saludó brevemente y comenzó su discurso. La sala se llenó de un silencio expectante, solo roto por el sonido de los micrófonos ajustándose, listos para captar cada palabra que saliera de su boca. Hoy estamos aquí para hablar sobre el ataque que vivimos ayer. El cártel Jalisco Nueva Generación, como es su costumbre, ha intentado sembrar el caos y el terror. Hoy nuevamente desafían al gobierno de la Ciudad de México y por ende al gobierno federal, con la violencia y la arrogancia que los caracteriza. Han atacado a hombres y mujeres que, como siempre, están al servicio de la ley, pero deben entender algo que quiero que quede claro para todos, y especialmente para aquellos que se creen invencibles. Nadie está por encima de la ley. Ningún cártel, ninguna organización criminal tiene el poder de doblegar la voluntad de las fuerzas de seguridad del Estado. Harfuch hizo una pausa, mirando a los reporteros que lo observaban atentamente. El calor del momento se podía sentir en el aire. No estaba aquí para dar respuestas vagas o esperanzadoras, sino para ser directo y firme en su posición. Él sabía que la lucha contra los cárteles no era fácil, que las fuerzas de seguridad no podían descansar ni un segundo. A lo lejos aún se oían las sirenas de ambulancias que habían trasladado a los heridos, y la memoria del ataque seguía fresca en todos los presentes. La calma de la que se hablaba en las últimas semanas había sido reemplazada por el horror de una emboscada bien ejecutada por el CJNG. Pero esa calma para los que servían en la seguridad pública solo había sido un momento temporal. Los cárteles nunca dejaban de intentar. Lo que sucedió ayer no fue solo un ataque contra las fuerzas federales, continuó Harfuch. Su tono se volvió aún más firme. Fue un ataque contra la paz de la ciudad, contra los ciudadanos, contra todos los que luchan cada día para vivir en un país libre de la amenaza del crimen organizado. Y mientras sigan cometiendo estos actos de violencia, la respuesta será clara. No le daremos tregua. No descansaremos hasta erradicar a los responsables de estos crímenes. Los reporteros comenzaron a hacer preguntas, pero Harfuch levantó la mano, pidiendo un momento de pausa. Sabía que su mensaje necesitaba ser claro, y lo que estaba por hacer iba a enviar una señal aún más fuerte. La tensión en la sala aumentó cuando, sin avisar, 2 oficiales de la Guardia Nacional abrieron la puerta trasera de la sala y trajeron a uno de los sicarios capturados durante el enfrentamiento del día anterior. El hombre que había sido reducido en el tiroteo estaba visiblemente golpeado, su rostro lleno de moretones y cortes, su ropa manchada de sangre, su cuerpo doblado por el dolor de las golpizas que había recibido. El sicario, a pesar de estar esposado y completamente sometido, mantenía la cabeza agachada, sin atreverse a mirar a los presentes. Los reporteros se quedaron en silencio, sorprendidos por lo que veían. No era común que alguien de tan alto rango en el gobierno mostrara públicamente a los prisioneros de esa manera. Harfuch observó al sicario con una mirada fría, como si no lo viera como un ser humano, sino como un simple obstáculo más que había sido reducido. Sin inmutarse, dio un paso hacia adelante, dejando que el prisionero se arrodillara frente a él, humillado.
mientras las cámaras capturaban cada momento. Este es el destino de todos aquellos que decidan poner en peligro a los ciudadanos de nuestra ciudad, dijo Harfuch con voz grave, dejando que sus palabras se calaran en el aire. Creyeron que podían desestabilizar a las fuerzas de seguridad, pensaron que podían atacar a nuestras patrullas, que podían burlarse de la ley y la justicia. Pensaron que su violencia nos haría retroceder, pero lo que no entendieron es que para nosotros la paz y la justicia siempre serán nuestra prioridad, y no nos vamos a rendir, no nos vamos a detener. Este hombre y su grupo de criminales pensaron que podían intimidarnos, pero lo único que han logrado es poner su vida en nuestras manos, y es justo aquí donde terminarán todos aquellos que se pongan de listos. Harfuch hizo una breve pausa. La tensión en la sala era insoportable. El hombre capturado temblaba, su rostro se retorcía del dolor, pero no podía hacer nada. Sus compañeros ya no estaban allí para protegerlo. Había sido abandonado, no solo por su propio cártel, sino también por la idea de que su vida tenía algún tipo de valor. En la cárcel, lejos de su poder, ya no tenía más opciones. Y no solo este hombre será el ejemplo, continuó el jefe de la SSC, su mirada aún fija en el prisionero. Todos aquellos que crean que pueden hacerle daño a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, serán tratados de la misma manera. No habrá negociaciones, no habrá favores. A partir de ahora cada uno de ellos será tratado con el mismo desprecio que ellos mismos muestran hacia la vida de las personas. La violencia será respondida con violencia y la justicia no tendrá piedad. El prisionero, que antes había intentado mantener la cabeza erguida, ahora no podía evitar mostrarse completamente derrotado. Había sido un hombre temido, pero ahora su único destino era ser un ejemplo de la furia que los poderes del Estado podían desatar cuando se desafiaba la ley. Las cámaras seguían grabando y las palabras de Harfuch quedaban grabadas no solo en los micrófonos, sino también en la mente de todos los presentes. Esta rueda de prensa no era solo una respuesta a un ataque, era una amenaza directa, una promesa de que las fuerzas de seguridad no iban a retroceder ante nada. Hoy les dejo este mensaje claro a todos los cárteles: no están a salvo. No importa lo que intenten, no importa cuántos de ustedes caigan, nosotros siempre vamos a estar de pie. Hoy el CJNG pagó el precio por lo que hicieron, y esto es solo el principio. Si creen que pueden tomar la Ciudad de México, se equivocan. Esta es nuestra casa y vamos a defenderla con todo lo que tenemos. ¿Y ahora qué haría el Harfuch? ¿Cuál sería su siguiente movimiento? Al salir de la sala, Harfuch se dirigió directamente a la zona donde el prisionero capturado, el sicario golpeado y sometido, estaba esperando ser trasladado de vuelta a la cárcel. La imagen del hombre en mal estado, con el rostro cubierto de sangre y moretones, era solo una facción del precio que habían tenido que pagar los criminales por intentar desafiar al gobierno. Pero Harfuch no tenía tiempo para mostrar compasión. Su trabajo, su deber, era hacer que la justicia se hiciera valer, y el camino hacia esa justicia era muchas veces doloroso y brutal. El sicario, cuyo rostro ya mostraba los estragos de la brutal golpiza que había recibido, estaba siendo escoltado por varios agentes de la Guardia Nacional mientras lo llevaban hacia el vehículo que lo llevaría a la prisión. Era un hombre joven, uno de los muchos que el CJNG había entrenado para ser asesino y ejecutor. Su vida de alguna manera había llegado a su fin, y él sabía que nada podría cambiar eso ahora. Había sido parte de un ataque directo contra el corazón de las fuerzas federales, y no solo eso, se encontraba en una de las ciudades más vigiladas del país, la Ciudad de México, donde el poder del gobierno no era algo con lo que se pudiera jugar a la ligera. Harfuch llegó a la prisión poco después. La entrada estaba fuertemente custodiada y los guardias que lo recibieron sabían que este era un prisionero importante, uno que representaba la impunidad de los cárteles, pero que también sería un mensaje. Mientras el prisionero, que apenas podía caminar por sus propios medios debido a las heridas, era arrastrado hacia el interior, Harfuch no dejaba de observar la escena, evaluando cada movimiento. El prisionero fue empujado hacia la celda con una violencia indiscutible, su cuerpo golpeando las paredes frías de la prisión con un sonido seco, el sonido del fracaso de aquellos que creen que pueden desafiar al sistema. El hombre cayó al suelo, su respiración agitada y entrecortada. A pesar de los golpes que le habían dado, la arrogancia que antes había mostrado había desaparecido, sustituida por una expresión de dolor y temor. Era como si en ese instante comprendiera por completo el alcance de sus acciones y lo que esas acciones significaban para él, el fin de su vida como la conocía. En el lugar que ahora lo recibía no había espacio para la gloria o la fama, solo sufrimiento y la dura realidad de la justicia implacable. Harfuch observó con calma mientras el prisionero intentaba levantarse del suelo. No había prisa en su rostro, solo una fría determinación. Dio un paso adelante y sus ojos se encontraron con los de varios de los pandilleros que ya se encontraban en la prisión.
Ellos, al igual que el prisionero que ahora yacía en el suelo, también eran hombres que habían estado en el lado equivocado de la ley, pero los miraba de una forma diferente, con una intención que no necesitaba palabras para entenderse. Harfuch estaba allí para dejar un mensaje claro, y lo haría de manera que no quedara ninguna duda sobre lo que sucedería con aquellos que decidieran seguir el mismo camino. Con voz grave y controlada, pero cargada de furia, Harfuch se dirigió al grupo de pandilleros que observaban, algunos con la mirada baja, otros con el rostro marcado por el mismo miedo y la incertidumbre. «Miren bien», dijo, su tono resonando con poder. «Grábense mi rostro, porque este será el último que verán. Esta es la cara de su destino. Nunca más verán la luz del sol». El eco de sus palabras llenó la celda. No solo era un mensaje para el prisionero que estaba tendido en el suelo, sino también para todos los que compartían el mismo espacio. Los pandilleros, algunos de los cuales se habían creído invulnerables, ahora sentían el peso de la amenaza en el aire. Sus cuerpos marcados por tatuajes y cicatrices de la vida que habían elegido. Se tensa. Sabían que las palabras de Harfuch no eran solo amenazas vacías. El poder que él representaba era uno que no se podía ignorar. Las fuerzas federales, los hombres que luchaban por mantener el orden y la ley, no se detendrían ante nada para erradicar el crimen organizado. Harfuch no tenía intención de darles un respiro. Se acercó al prisionero que aún estaba tendido en el suelo, intentando levantarse, su rostro demacrado y lleno de miedo. El sicario, sin más fuerzas para resistir, no pudo hacer más que mirar a los ojos del jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. «Este es el destino que les espera», continuó Harfuch, ahora dirigiéndose a los demás pandilleros que los observaban con cautela. «Cada uno de ustedes que se crea por encima de la ley, que se crea intocable, será tratado de la misma manera. No habrá piedad, no habrá compasión. Ustedes han decidido un camino, y ese camino no tiene vuelta atrás. Y si alguien piensa que pueden volverse... Y si alguna vez piensan que pueden volver a la calle, que pueden salir y seguir con su vida, están equivocados. Yo me aseguraré de que no vean la luz del sol otra vez. No habrá oportunidad para la redención». Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.